¿Has oído hablar de la historia de Jorge Vargas y el pirulí? Muchos dicen que tuvo algo que ver con la muerte del pirulí. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? En este video, vamos a contar la triste y polémica razón detrás de esta acusación que sorprendió a mucha gente. Es una historia llena de dudas, tensión y misterio, que vale la pena conocer hasta el final. Así que deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta revelación. En la bulliciosa Ciudad de México de los años 70, dos figuras del espectáculo brillaban bajo los reflectores, pero no podían estar más lejos de ser amigos. Jorge Vargas, un actor carismático con un talento innato para el drama, y Víctor Iturbe, conocido por todos como el Pirulí, un cantante de boleros cuya voz suave conquistaba corazones. Iniciaron sus carreras casi al mismo tiempo. Sin embargo, desde el principio, algo entre ellos no encajaba. La rivalidad que nació en los camerinos y escenarios pronto se convirtió en un murmullo constante en los círculos artísticos. Víctor Iturbe, con su estilo desenfadado y su apodo pegajoso, tenía una personalidad que llenaba cualquier habitación. Hablaba sin parar, contando historias exageradas sobre sus éxitos y sus planes de grandeza. Para muchos, era encantador; para Jorge Vargas, era insoportable. Jorge, un hombre reservado pero orgulloso, veía en el pirulí una actitud arrogante que lo sacaba de quicio. Cada comentario de Víctor, cada risa estruendosa, parecía una provocación directa. Los amigos de Jorge notaban cómo apretaba la mandíbula cuando el pirulí entraba en escena, siempre rodeado de admiradores. Lo que más molestaba a Jorge era la forma en que Víctor ostentaba su riqueza. En una época en que los boleros de El Pirulí, como la canción Felicidad de Armando Manzanero, escalaban las listas de popularidad, Víctor no escatimaba en presumir. Relojes brillantes, trajes impecables y rumores de fiestas lujosas eran parte de su imagen. Mientras tanto, Jorge atravesaba un momento difícil. Su carrera como actor no despegaba como esperaba, y aunque tenía papeles en telenovelas, los ingresos no eran suficientes. En casa, era su esposa, la talentosa cantante Lupita D'Alessio, quien mantenía las finanzas a flote con sus exitosas presentaciones. Esto pesaba en el orgullo de Jorge, un hombre criado con la idea de ser el proveedor. Cada encuentro entre Jorge y Víctor era como un choque de tormentas. En eventos de la industria, los dos se evitaban, pero las miradas cruzadas hablaban por sí solas. Una noche, en una gala de artistas, Víctor se acercó a Jorge con una sonrisa burlona y comentó algo sobre el éxito de Lupita. Jorge, conteniendo su furia, apenas respondió. Los que estaban cerca sintieron la tensión en el aire. Nadie sabía exactamente qué había detrás de tanto rencor, pero los rumores empezaban a circular. Algunos decían que Víctor había hecho un comentario despectivo sobre la carrera de Jorge, otros, que Jorge envidiaba el ascenso meteórico de El Pirulí. Lo cierto es que la rivalidad no pasaba desapercibida. En los pasillos de las televisoras y en las reuniones de artistas, todos notaban cómo Jorge se ponía serio al escuchar el nombre de Víctor. Mientras el pirulí seguía cantando sus boleros y ganando fama, algo oscuro crecía en el corazón de Jorge. La pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta comenzaba a formarse: ¿hasta dónde llegaría esta enemistad? Lo que nadie imaginaba era que los eventos pronto tomarían un rumbo inesperado. La fama de Víctor Iturbe, conocido como el Pirulí, crecía como la espuma en los años 70, pero no todos lo veían con admiración. Su voz melodiosa y sus boleros llenaban teatros, pero era su actitud lo que realmente daba de qué hablar. Víctor no se limitaba a cantar, vivía para ser el centro de atención. Su arrogancia era evidente en cada paso que daba. Hablaba de su dinero como si fuera infinito, presumiendo de sus conquistas amorosas con una sonrisa que irritaba a más de uno, especialmente a Jorge Vargas, cuya paciencia se agotaba día tras día. El Pirulí tenía un don para hacerse notar. Sus cadenas de oro brillaban bajo las luces, y los diamantes en sus anillos captaban todas las miradas. Sus trajes, siempre impecables, parecían gritar riqueza. No era raro verlo llegar a un evento en un auto de lujo, uno de esos modelos que pocos podían permitirse. Víctor no solo vivía bien, quería que todos lo supieran. Sus propiedades, desde una casa elegante en la Ciudad de México hasta rumores de una villa en Acapulco, alimentaban las conversaciones. Pero no todo era tan claro.
En los círculos artísticos, algunos empezaban a susurrar que tanto dinero no podía venir solo de discos y presentaciones. Entre sus alardes, Víctor también dejaba caer nombres de mujeres famosas. Uno de esos nombres era Verónica Castro, la estrella de telenovelas que conquistaba al público. Víctor, enamorado, compuso una canción llamada Verónica, un bolero romántico que dedicó públicamente a la actriz. La prensa no tardó en hacerse eco, y aunque Verónica nunca confirmó nada, el gesto de Víctor fue visto como otra forma de presumir. Para él, todo parecía un juego, el dinero, las joyas, las mujeres. Pero para Jorge Vargas, cada nuevo alarde era como una chispa en un montón de leña seca. Jorge, que luchaba por mantener su lugar en la industria, no podía evitar comparar su vida con la de Víctor. Mientras él dependía de los ingresos de su esposa, Lupita D'Alessio, el pirulí parecía nadar en abundancia. Lo que más molestaba a Jorge eran los rumores sobre el origen del dinero de Víctor. Algunos decían que había tratos turbios detrás de su riqueza, aunque nadie tenía pruebas. Esos murmullos llegaban a los oídos de Jorge, alimentando su desprecio. ¿Cómo podía alguien tan presumido salirse con la suya? Una tarde, en un programa de televisión, Víctor apareció con un reloj nuevo, contando cómo lo había comprado en un viaje reciente. Jorge, que estaba en el público, sintió que la sangre le hervía. La cámara captó su expresión seria, y los rumores sobre su enemistad ganaron fuerza. Algo en el aire decía que esta rivalidad no podía seguir así. La ostentación de El Pirulí, su risa fácil y su vida de excesos estaban empujando a Jorge al límite. Lo que nadie sabía era qué haría él al respecto. La rivalidad entre Jorge Vargas y Víctor Iturbe, El Pirulí, ya era un secreto a voces en la Ciudad de México, pero pronto las cosas tomarían un rumbo más oscuro. Lo que comenzó como una enemistad profesional se volvió personal cuando rumores escandalosos empezaron a circular. Se decía que Víctor, con su arrogancia habitual, había cruzado una línea imperdonable, intentó acercarse a Lupita D'Alessio, la esposa de Jorge y una de las cantantes más queridas del momento. Los chismes decían que el Pirulí, confiado en su encanto, hizo comentarios insinuantes y envió mensajes a Lupita, buscando conquistarla. Lupita, una mujer fuerte y leal, no cedió ante los intentos de Víctor. Rechazó cualquier avance con la misma firmeza con la que subía al escenario. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Cuando los rumores llegaron a oídos de Jorge, su furia alcanzó un nuevo nivel. Para él, esto no era solo una ofensa, era una humillación pública. La idea de que el Pirulí, con sus joyas y su actitud presumida, se atreviera a meterse en su matrimonio lo consumía. En casa, las discusiones entre Jorge y Lupita se volvían más frecuentes, y la tensión crecía. Pero los problemas de Jorge no terminaban ahí. La carrera de Lupita despegaba, llenando teatros y ganando aplausos, mientras él seguía luchando por papeles importantes. Su orgullo herido lo llevó a un punto crítico. Celoso del éxito de su esposa, Jorge le puso un ultimátum: elegir entre su carrera o sus hijos. Lupita, cansada de las presiones, tomó una decisión que sacudió a todos: dejó a Jorge. Poco después, comenzó una relación con Jorge Reynoso, un conocido jugador de fútbol. Para Vargas, esto fue otro golpe duro, y muchos creían que culpaba a El Pirulí por haber encendido la chispa de esta crisis. Mientras tanto, Víctor no ayudaba a calmar las aguas. En sus presentaciones, empezó a lanzar comentarios sarcásticos sobre Jorge. Durante un concierto, bromeó sobre actores que no podían brillar como sus esposas, y el público, sin saber toda la historia, reía. Pero Jorge, que se enteraba de todo, sentía cada palabra como un puñal. Los amigos de Vargas notaban cómo su carácter cambiaba, ya no era solo enojo, sino algo más profundo, como si guardara un rencor que no podía controlar. Una noche, en un bar frecuentado por artistas, Jorge y Víctor coincidieron. La tensión era palpable. Víctor, con su risa fácil, hizo un comentario vago que todos entendieron como una burla. Jorge apretó su vaso con tanta fuerza que casi lo rompió. Los que estaban cerca se miraron, esperando que algo estallara. Aunque no pasó nada esa vez, todos sabían que el choque entre ellos era inevitable. La ciudad seguía vibrando con los boleros de El Pirulí y los dramas de Jorge, pero una pregunta flotaba en el aire: ¿qué haría Jorge para recuperar su orgullo?
La noche del 28 de noviembre de 1987 marcó un antes y un después en la Ciudad de México. Víctor Iturbe, el Pirulí, el carismático cantante de boleros, fue encontrado sin vida en su casa en Atizapán de Zaragoza, Estado del México. La noticia corrió como pólvora: había sido asesinado a tiros. Su muerte, violenta y repentina, conmocionó a sus seguidores y al mundo del espectáculo. La casa, un reflejo de su vida lujosa con muebles elegantes y decoraciones brillantes, ahora era una escena de crimen. Nadie podía creer que el hombre que llenaba teatros con su voz estuviera silenciado para siempre. Lo que hizo que el caso fuera aún más inquietante fue la presencia de Jorge Vargas en la escena. Jorge, cuya rivalidad con Víctor era conocida por muchos, llegó primero al lugar de los hechos. En ese momento, trabajaba como comandante de la Dirección de Seguridad Pública del Estado del México, un puesto que lo ponía en contacto directo con la policía. Su llegada rápida levantó cejas. ¿Cómo fue que Jorge, de entre todas las personas, estaba allí tan pronto? Los murmullos no tardaron en convertirse en sospechas. Algunos decían que su presencia no era casualidad, otros, que su historial con el Pirulí lo convertía en un sospechoso natural. La prensa se lanzó sobre la historia. Los titulares hablaban del asesinato, pero también de Jorge Vargas. Su pasado con Víctor, lleno de tensiones, burlas y rencores, salió a la luz. La gente recordaba las miradas frías, los comentarios cortantes y los rumores de que Víctor había intentado acercarse a Lupita D'Alessio, la exesposa de Jorge. Para muchos, no era difícil imaginar a Jorge, herido por años de humillaciones, como alguien capaz de planear algo tan drástico. Las especulaciones crecían: ¿fue él quien apretó el gatillo o tal vez quien orquestó todo desde las sombras? En los bares y cafés, las conversaciones giraban en torno al caso. Algunos defendían a Jorge, diciendo que su trabajo con la policía explicaba su presencia. Otros no estaban tan seguros. Su expresión seria al salir de la casa de Víctor, captada por un fotógrafo, se volvió una imagen que alimentaba las dudas. Mientras tanto, los investigadores revisaban cada detalle: las balas, las huellas, los posibles motivos. Pero el caso no era sencillo. La vida de Víctor, con su riqueza y sus rumores de tratos turbios, abría muchas preguntas. ¿Y si el asesinato no tenía nada que ver con Jorge? ¿O era él la pieza clave? La muerte de El Pirulí dejó un vacío en el escenario musical, pero también un misterio que nadie podía ignorar. Jorge Vargas, atrapado en el centro de las sospechas, sabía que su nombre no dejaría de sonar. La ciudad, aún conmocionada, esperaba respuestas. Pero algo estaba claro: los secretos que Víctor y Jorge compartían no se habían ido con la muerte del cantante. Algo más estaba por salir a la luz. El asesinato de Víctor Iturbe, el Pirulí, en noviembre de 1987, no solo dejó un vacío en la música, sino también un torbellino de rumores y teorías que mantenían a la Ciudad de México en vilo. Todos querían saber quién estaba detrás de los disparos que acabaron con la vida del cantante. Jorge Vargas, el primero en llegar a la escena, seguía en el centro de las sospechas. Muchos creían que su envidia por el éxito de Víctor, cuyos boleros llenaban teatros mientras Jorge luchaba por destacar, lo había llevado a un punto de no retorno. La rivalidad de años, alimentada por burlas y rencores, hacía que esta teoría fuera la más popular en los cafés y las redacciones de los periódicos. Pero no todos apuntaban solo a Jorge. Otra teoría señalaba a Irma, la esposa de Víctor, como posiblemente detrás del crimen, con Jorge como cómplice. Se decía que Irma estaba cansada de las infidelidades de su esposo. Víctor, conocido por sus conquistas, no era discreto con sus aventuras amorosas, y esto hería profundamente a Irma. Los rumores sugerían que, harta de las traiciones, ella pudo haber planeado todo, usando a Jorge, cuya propia rabia contra Víctor era bien conocida, para ejecutar el plan. La idea de una alianza entre ellos sonaba descabellada, pero no imposible para quienes conocían los detalles de sus vidas. Otra teoría giraba en torno a los excesos de Víctor. Se hablaba de una deuda enorme que el Pirulí tenía con personas peligrosas, producto de su gusto por el juego. Los casinos y las apuestas eran parte de su vida lujosa, y algunos creían que no había pagado lo que debía. Estas personas, según los rumores, no perdonaban deudas, y un castigo mortal habría sido su forma de enviar un mensaje.
Esta teoría hacía que muchos se preguntaran si Jorge, con su posición en la policía, sabía algo de esos círculos oscuros. Una historia aún más intrigante involucraba a un político poderoso de Matamoros. Se decía que Víctor había tenido una aventura con la esposa de este hombre, una figura influyente con conexiones peligrosas. Al descubrir la traición, el político habría ordenado la ejecución de El Pirulí como una cuestión de honor. En esta versión, Jorge podría haber sido solo un peón, alguien que facilitó el acceso a la casa de Víctor por su trabajo policial. Aunque nadie tenía pruebas, la idea de un escándalo político mantenía a la prensa alborotada. Con tantas teorías, la verdad parecía más lejana que nunca. Cada nueva pista abría más preguntas. ¿Era Jorge un hombre cegado por la envidia, un cómplice de Irma, o simplemente estaba en el lugar equivocado? ¿Y qué secretos guardaba Víctor que pudieron costarle la vida? La investigación seguía, pero los rumores crecían más rápido que las respuestas. Una cosa era segura, este caso aún tenía mucho por revelar, y nadie estaba listo para lo que vendría. El misterio del asesinato de Víctor Iturbe, el Pirulí, se volvía más enredado con cada nuevo rumor que surgía en la Ciudad de México. Entre las teorías que circulaban, una nueva pista apuntaba a Verónica Castro, la estrella de telenovelas cuya relación con Víctor empezaba a levantar sospechas. Todo comenzó con la canción Verónica, que el Pirulí le dedicó públicamente, un gesto que muchos vieron como una declaración de amor. Pero la historia entre ellos iba más allá de una simple canción, y pronto otros nombres, como el de Manuel el Loco Valdés, se mezclaron en el caso, añadiendo más intriga. Se decía que Manuel, un comediante famoso, estaba furioso con Víctor por su cercanía con Verónica. En esa época, Verónica y Manuel tenían una relación complicada, y ella había quedado sola enfrentando momentos difíciles. Cuando nació su hijo Cristian, Verónica reveló que Manuel no la ayudó con los gastos del parto ni del hospital. Sin dinero, tuvo que vender su propio carro para cubrir las cuentas. Fue entonces cuando Víctor, aún no tan famoso, apareció en su vida. Según los rumores, el Pirulí le compró un carro y la apoyó económicamente mientras ella seguía siendo estudiante universitaria, luchando por salir adelante. Víctor no se limitó a ayudarla con dinero. También le hacía regalos que reflejaban su estilo extravagante, cadenas de oro, brazaletes y otras joyas que Verónica aceptaba con gratitud. Estos gestos no pasaron desapercibidos, y pronto se empezó a hablar de un romance. Lupita D'Alessio, la exesposa de Jorge Vargas, confirmó años después que Verónica y Víctor tuvieron una relación cuando ella aún no era la gran estrella que todos conocían. Esta revelación añadió una capa más al conflicto, porque Jorge, que ya odiaba a Víctor por sus burlas y su arrogancia, ahora tenía otro motivo para resentirlo, su conexión con Verónica. Una figura que brillaba en el mundo del espectáculo. El enojo de Manuel el Loco Valdés también alimentaba las especulaciones. Si él sabía del apoyo de Víctor a Verónica, ¿habría querido vengarse? Algunos incluso se preguntaban si Manuel y Jorge, cada uno con sus propios rencores, podían estar conectados de alguna forma en el asesinato. La prensa no dejaba de hablar, y el nombre de Verónica aparecía en titulares que la pintaban como el centro de un triángulo peligroso. Ella, sin embargo, guardaba silencio, dejando que los rumores crecieran. Mientras tanto, la investigación seguía sin respuestas claras. La relación de Víctor con Verónica, su generosidad y los celos que pudo haber despertado en otros hombres complicaban aún más el caso. ¿Era posible que este romance del pasado hubiera desencadenado la tragedia? Jorge Vargas, atrapado en las sospechas, veía como cada nuevo detalle lo mantenía bajo la lupa. La ciudad seguía buscando la verdad, pero los secretos de El Pirulí parecían no tener fin, y algo más estaba a punto de salir a la superficie. Antes de convertirse en El Pirulí, Víctor Iturbe era solo un joven soñador en Acapulco, lejos de los reflectores que algún día lo harían famoso. Su apodo nació en un parque acuático donde trabajaba como payaso. Era tan delgado que los visitantes bromeaban diciendo que parecía un pirulito, y así quedó como El Pirulí. Con su carisma y una voz que enamoraba, Víctor empezaba a dejar huella, aunque su vida no siempre fue fácil. En 1962, conquistó a Irma, una joven que se convirtió en su esposa, cantándole boleros con esa pasión que luego cautivaría a miles. Pero los padres de Irma no lo veían con buenos ojos. Para ellos, Víctor era un chico sin profesión estable ni futuro claro.
Todo cambió tras un accidente mientras trabajaba como payaso. Víctor resultó herido y pasó días en el hospital, donde Irma lo cuidó sin descanso. Su dedicación conmovió a sus padres, quienes finalmente aceptaron al joven cantante. Este episodio marcó un giro en su vida. Una vez recuperado, Víctor decidió empezar de nuevo y se mudó a Puerto Vallarta. Allí encontró trabajo como gerente de un pequeño hotel, la Posada Vallarta. Aunque el puesto era modesto, su espíritu inquieto no se conformó con solo administrar. En las noches, formó un grupo musical para animar a los huéspedes, y su voz cálida pronto llenó el lugar de magia. El talento de Víctor no pasó desapercibido. Los turistas y locales llenaban el hotel para escucharlo, y su grupo se convirtió en la atracción principal. El dueño del hotel, impresionado, decidió grabar un disco casero con las canciones de Víctor. Sin muchas expectativas, envió copias a una estación de radio en Guadalajara. Lo que siguió fue un momento que Víctor nunca olvidaría. Durante un viaje a Guadalajara, tomó un taxi y, para su sorpresa, escuchó su propia voz en la radio. Era una de sus canciones, sonando como si ya fuera una estrella. Ese instante marcó el comienzo de su ascenso, llevándolo de un pequeño hotel a los escenarios más grandes de México. A medida que su fama crecía, los boleros de El Pirulí, llenos de amor y nostalgia, conquistaban corazones. Pero su éxito también traía sombras. La rivalidad con Jorge Vargas, que ya hervía por celos y rencores, se intensificaba con cada logro de Víctor. Jorge, atrapado en sus propias luchas, veía como el hombre que una vez fue un payaso ahora brillaba sin esfuerzo. Los rumores sobre la vida de Víctor, sus amores y su riqueza, seguían alimentando el misterio de su asesinato. ¿Qué papel jugaba su pasado en lo que pasó aquella noche en Atizapán? La investigación no avanzaba, pero cada pedazo de la historia de El Pirulí parecía acercar a todos a una verdad esquiva. Algo, o alguien, aún esperaba en las sombras para contar su versión. La noche del 28 de noviembre de 1987 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, estaba destinada a quedar grabada en la memoria de muchos. Víctor Iturbe, El Pirulí, debía haber estado en Tijuana para un concierto, pero el evento se canceló a última hora. Así, pasó el día en casa, un lugar que reflejaba su éxito con sus muebles elegantes y toques de lujo. Su hija Lucía había salido al cine con su novio, su hijo Víctor Manuel estaba en su cuarto haciendo tareas, y su esposa Irma descansaba en el dormitorio. La tranquilidad de la noche parecía absoluta, hasta que un golpe en la puerta cambió todo. Víctor, pensando que era Lucía regresando, se levantó a abrir sin sospechar nada. Nadie imaginó que quien esperaba al otro lado era su asesino. Los disparos resonaron en la casa, y en un instante, la vida de El Pirulí se apagó. La noticia de su muerte conmocionó a México, pero lo que vino después fue aún más extraño. Sus boleros, que antes sonaban en todas las radios, desaparecieron casi por completo. Era como si alguien quisiera borrar su legado, silenciando no solo al hombre, sino también a su música. Durante años, las estaciones de radio evitaron sus canciones, y muchos se preguntaban por qué. El funeral de Víctor fue un evento masivo, lleno de rostros conocidos del espectáculo. Figuras como Raúl Velasco, Enrique Guzmán, José José y Guadalupe Pineda acudieron a despedirlo, llenando el lugar de flores y murmullos. La tristeza era evidente, pero también había un silencio pesado. Nadie quería hablar del asesinato. Los artistas, normalmente tan elocuentes, guardaban sus palabras, y las preguntas sobre lo que pasó flotaban sin respuesta. La presencia de tantas estrellas contrastaba con la ausencia de claridad. Todos estaban allí para honrar a Víctor, pero nadie se atrevía a mencionar las sospechas que rodeaban su muerte. Jorge Vargas, cuya llegada a la escena del crimen seguía generando dudas, no pasó desapercibido. Algunos lo vieron en el funeral, con una expresión seria que no revelaba nada. Su papel como comandante de la policía y su historial con Víctor hacían que las miradas se posaran en él. ¿Estaba allí solo por deber, o había algo más? La prensa, siempre al acecho, captaba cada detalle, pero las respuestas seguían esquivas. Los rumores sobre deudas, infidelidades y venganzas continuaban creciendo, y el silencio de los presentes solo alimentaba el misterio. La muerte de El Pirulí no solo dejó un hueco en la música, sino también una herida abierta en quienes lo conocían.
Su familia, destrozada, enfrentaba el dolor bajo los ojos de una ciudad que no dejaba de especular. Mientras las flores se amontonaban en su tumba, una pregunta persistía: ¿quién quería que Víctor desapareciera, y por qué? La verdad, oculta entre los secretos de su vida, parecía estar cada vez más cerca de revelarse, pero aún faltaba una pieza clave. Han pasado casi 4 décadas desde aquella fatídica noche del 28 de noviembre de 1987, cuando Víctor Iturbe, el Pirulí, fue silenciado para siempre en su casa de Atizapán de Zaragoza. Sin embargo, el misterio de su asesinato sigue vivo, especialmente entre los amantes de los boleros y la música romántica que aún tararean sus canciones. Las teorías sobre quién apretó el gatillo y por qué no han dejado de circular. Desde la envidia de Jorge Vargas hasta los rumores de deudas de juego, infidelidades o venganzas de figuras poderosas, cada pista parece llevar a un callejón sin salida. La verdad, como un bolero melancólico, sigue escapándose entre los dedos. A pesar de la tragedia, el legado de El Pirulí no ha desaparecido. Sus canciones, como Verónica y Felicidad, siguen tocando el corazón de quienes las escuchan. Aunque las radios guardaron silencio durante años tras su muerte, como si alguien quisiera borrar su nombre, los fans nunca lo olvidaron. En mercados, bares y plataformas digitales, sus discos resurgen, recordando a un hombre que pasó de ser un payaso en Acapulco a una estrella que llenaba teatros. Su voz, llena de pasión, sigue viva, un eco de una época dorada que se niega a desvanecerse. El caso, sin embargo, permanece envuelto en sombras. Jorge Vargas, con su llegada sospechosa a la escena del crimen, sigue siendo un nombre que despierta dudas. Las historias de su rivalidad con Víctor, las burlas, los rumores de traiciones y los celos que envolvían a figuras como Verónica Castro o Manuel el Loco Valdés mantienen la intriga. Incluso la vida personal de Víctor, con su matrimonio con Irma y las sospechas de tratos turbios, añade capas a un rompecabezas que nadie ha resuelto. La pregunta sigue en el aire: ¿quién quiso acabar con el Pirulí, y por qué su muerte parece haber sido más que un simple crimen? Mientras los fans y curiosos siguen buscando respuestas, la historia de Víctor Iturbe se ha convertido en una leyenda. Su funeral, lleno de estrellas que guardaron silencio, y la desaparición de sus canciones de las radios son detalles que alimentan el enigma. Pero más allá de las teorías, lo que queda es su música, un recordatorio de que el talento trasciende incluso a la muerte. Para quienes quieren seguir explorando este misterio, la invitación está abierta: investiguen, escuchen sus boleros y compartan sus propias ideas. Si esta historia te ha atrapado, no olvides dejar tu apoyo. Comparte tus pensamientos, revive las canciones de El Pirulí y mantente atento a más historias que desentrañan los secretos del pasado. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta búsqueda de la verdad. El caso de El Pirulí no termina aquí, algo más espera ser descubierto, y juntos podemos acercarnos a lo que realmente pasó aquella noche. Como viste, esta historia está llena de capas, dolores y polémicas. La relación entre Jorge Vargas y lo que pasó con el Pirulí sigue generando muchas conversaciones, dudas e incluso indignación en algunas personas. Cada detalle nos hace pensar hasta dónde llega la verdad, y cuánto aún no se ha dicho. Ahora, queremos escucharte. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees en esta versión de los hechos? Deja tu comentario aquí abajo, porque tu opinión hace toda la diferencia. Y, por supuesto, si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para seguir acompañando historias como esta. Gracias por estar con nosotros hasta aquí, hasta el próximo video.